y cómo, digamos, cómo fueron pensando el arte y el cuerpo en la construcción de la memoria colectiva. Bueno, Es una pregunta. Así empezamos, livianita, ¿viste? Como para livianita empezar. empezamos. Bueno, el cuerpo es un territorio en disputa, ¿no? Históricamente, ¿no? Y el arte yo creo que es una gran herramienta también para disputar sentidos en ese espacio que es la memoria colectiva, interpelar. Veíamos recién en la performance que muchos de los compañeros de hijos, compañeras, al mismo tiempo que se producía la performance, que fue como verán, fue en la calle, hizo o trató de trazar el recorrido en que fueron llevados los mellis, Valenzuela Negro, desde el hospital militar como una maternidad clandestina hasta el Instituto Privado de Pediatría. Hicimos ese recorrido y con espectadores al paso, digamos, no es que nos convocamos en una sala y la gente sabe lo que va a ver, sino que interpelábamos al espacio público, ¿no? Que es el gran espacio, sobre todo para disputar estos sentidos. Nos parecía muy importante que sea en la calle, con cuerpos de compañeras embarazadas, porque nos parecía muy significativo, justamente donde funcionó una clandestinidad, una maternidad clandestina, perdón, y creo que el arte viene y sobre todo este tipo de acciones a interpelar al espacio público, al público en general, y a dar disputas de sentido en ese gran territorio que es la memoria. Sí, la verdad es que eso del espacio público a mí, por ejemplo, me impactó muchísimo, ¿no? Porque nunca había visto así una performance que estuviera, digamos, interpelando justamente a la gente que estaba por allí pasando, ¿no? Y bueno, realmente es muy, muy intenso, muy impresionante. Y una pregunta que me están haciendo aquí es de quién son las palabras dichas por las embarazadas. Gioconda Belli, es un texto de ella. Ah, Gioconda Belli, bueno, una Sí, genia nicaragüense, es un texto, maravillosa. sí. Hicimos, les cuento a todos los compañeros y compañeras, hicimos varias de esas intervenciones en la calle. La última fue, esta que veíamos recién fue en el 2016, la última fue en el 2018, a días de que comenzara justamente el juicio a los médicos responsables del IPP, del Instituto Privado de Pediatría, y fue en un juicio precisamente donde se condenaron por primera vez a responsables civiles de que intervinieron directamente en la apropiación de los bebés de Sabina y de su hermano. Entonces, nos parece muy potente poder interpelar a la gente donde toda esa cúpula médica está de alguna manera solapada, Y entonces nos parecía cómplice, importante, ¿no? y cómplice, claro, y nos parecía importante interpelar a la gente en la calle, para dar a conocer esta historia que muchas veces se invisibiliza. Sí. Bueno, y Sabri, que es la hermana melliza, me contaba cuando hablé con ella que ella justamente estaba haciendo un seminario y estaba escribiendo sobre las prácticas contemporáneas. Y Sabri, me estabas comentando justamente que vos querías abordar el tema desde los juicios, cómo fue realmente muy definitorio estas performances y toda la investigación que hicieron los hijos Paraná para que en la sentencia hasta tomaran las palabras de lo que habían investigado los hijos y en la sentencia a todos los médicos estaba esto, digamos, interpretado, ¿no? Sí, Sa- a mí cuando me llamaste
yo estoy armando un trabajo que en realidad trata de abordar los cruces que tienen las prácticas estético-políticas, como esta performance que hicieron las chicas, que estuvo, la verdad que impresionante, y esa última del 2018, poner el cuerpo a la búsqueda del Messi, que fue también muy, muy impactante. El cruce de estas prácticas con la justicia, ¿no? Con la memoria y con la justicia. Y bueno, yo desde que restituí mi identidad, me sumé a la compañerada de Hijos Paraná para, digamos, de alguna manera participar en la planificación de lo que tenía que ser las estrategias de búsqueda, que, bueno, yo estaba haciendo como una retrospectiva, por eso te decía que me daba mucha felicidad venir a charlar esto, porque en realidad, además de que Pampi para mí es una grosa, me daba mucha felicidad porque, o sea, participé afortunadamente de todo ese proceso en donde tuvimos que desmontar muchas mentiras y todos esos andamiajes y engranajes de complicidades que se tejieron entre la cúpula militar y la corporación médica en este caso, ¿no? Entonces, para los que no saben, hubo una causa que se llamó Hospital Militar en el 2011, que allí es donde se juzgó la responsabilidad militar, y fue muy interesante porque ahí nosotros tiramos por la borda, había un rumor muy grande de que el mellizo varón hubiera nacido muerto o que hubiera fallecido poco después de nacer, y en ese juicio, por eso tan importantes son los juicios como instancia de reconstrucción de la verdad histórica, en ese juicio se quedó muy en evidencia que no solo que el bebé estaba vivito y coleando, sino que además había sido derivado a esa clínica donde estaban las embarazadas en la performance, que es el Instituto Privado de Pediatría, que ahí hizo un giro de guión la investigación, porque ahí empezamos a mirar a estos 4 médicos que eran de mucha trayectoria, pero, ¿cómo decirles? Como valor, o sea, era como tocar a las eminencias médicas de toda la región, que eran los que habían creado el Instituto de Neonatología Privado de la región. Y bueno, fue empezar a desmontar todo un andamiaje no solamente de mentiras y de pactos de silencio de la cúpula médica, sino también representaciones sociales que tenían que ver con, correr el eje de estos médicos prestigiosos y empezar a instalar lo que tenía que ver con su responsabilidad civil en el plan sistemático de apropiación de niños y niñas. Entonces, a mí me parece que mirando para atrás, en estos 10 años, 9 años que van desde el 2011 hasta fines del 2018, que fue el otro juicio, el IPP, nosotros pasamos por un montón de momentos de marchas y contramarchas ahí, en donde hubo que remontar la cosa porque era muy difícil cuestionar el prestigio de estos médicos como organismo de derechos humanos, que se inscribe en una multisectorial de derechos humanos, y que lentamente nuestro discurso militante, para mí, digamos, en esto que yo estoy escribiendo y estoy analizando, va con estas performances y un montón de otras acciones que se llevan adelante, van resquebrajando ese discurso monolítico, intocable de estos médicos intocables. Entonces a mí me parecía como que, por eso te decía que me daba mucha felicidad, porque mirando para atrás y viendo que logramos juzgar a los responsables civiles, y dato anecdótico que ayer me acordaba, nosotros cuando estábamos a meses del juicio que se recontra postergó, todas las vueltas y desidias y aletargamientos posibles del Poder Judicial, le hicieron a uno de los médicos, a Weinstub, un homenaje, la Asociación Médica de Pediatría. O sea, para que vean cómo era esa disputa por los sentidos, ¿no? A semanas del juicio, la corporación médica le hacía un homenaje. Entonces, fue realmente muy, muy impactante, y yo creo que esto, aparte nosotros en este caso del Messi, nosotros pudimos reconstruir todo, desde el secuestro de Tucho y Raquel el 2 de enero en Mar del Plata, hasta que lo llevaron a la Quinta de Funes, el centro clandestino de detención afuera de Rosario. ¿Cuántos días estuvo ella en la Quinta de Funes? ¿Cuántos días estuvo en el hospital militar? ¿Cuándo más o menos dio a luz? Entre el 3 y el 4 de marzo del 78, la derivación al IPP, al Instituto Privado de Pediatría,
y con una prueba documental de ese juicio, cómo nosotros fuimos dados de alta. A mí me dejaron abandonada a Meloni Pagano, 2 represores de la patota en el hogar del huérfano de Rosario y ingreso en el sistema de adopciones legales. Y el del Messi se pierde todo rastro. Pero bueno, básicamente a mí me parecía que esos cruces del arte en la calle, de esto de poner el cuerpo, de pensar estrategias artísticas, políticas, estéticas, fueron claves para instalar en Paraná esta cuestión del plan sistemático y la participación de los médicos civiles. Claro. Bueno, una de las preguntas que, hablando así con las compañeras, me preguntaban cómo fue la reacción, sobre todo veíamos que en la performance las que estaban más conmovidas eran las mujeres, ¿no? Nadia, o no sé, ¿cómo reaccionaba la gente cuando los veía? Mira, hubo todo tipo de reacciones. Sí. Bueno, en realidad no hubo reacciones violentas, eso no, para nada, pero sí de mucho asombro, preguntarse qué era, qué significaba eso. Entonces le acercábamos un volante y a partir de ahí podían empezar a conocer atravesar, digamos, esta parte de la historia, en este caso puntual, que también corresponde a la historia de nuestra región, sí, y mucha gente con desconocimiento, no sabía absolutamente de qué estaba sucediendo. Entonces me parece que ahí se produce este punto de inflexión a partir del cual ese espectador involuntario, porque es alguien que está pasando por la calle, empieza a preguntarse, a querer conocer, a interrogar y interrogarse sobre nuestra historia reciente. Claro. Bueno, sí, uno piensa que todo el tema de los desaparecidos y de las abuelas y las madres, cree que en todo el país se conoce, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención una vez en Salta que estábamos pintando los pañuelos y la gente se acercaba a preguntar si eso qué era, si era un sombrero, que por qué estábamos, o sea, realmente... por eso me parece tan interesante esto de ciudades como Paraná, digamos, que se abra a la comunidad y que la comunidad se entere de lo que está pasando, ¿no? Y Sabri, vos, digamos, tenés 2 hermanos, ¿no es cierto? Por un lado de tu mamá y de tu papá, y que ellos también, juntos empezaron a buscar al Messi y me encantó, vi un video donde los 3 se imaginaban cómo iba a ser si el Messi tocaría la guitarra, si el Messi era músico, ¿no? Realmente muy conmovedor. Y contame, uno creo que vive en San Juan, de tus hermanos. No, uno vive en 9 de abril, ahí en el Gran Buenos Aires, y el otro, que es Matías, que es el hijo del Tucho, y el hijo de Raquel, de mi mamá, Sebastián, que vive en Santo Tomé, que es pegado a Santa Fe. Así que estamos medio desperdigados. Y mis primos sí viven en San Juan, los Valenzuela viven en San Juan, una parte y la otra parte en Córdoba. Y bueno, y con ellos por ahí de vez en cuando se ven, y bueno, por ahí me imagino que acá cuando fue los juicios estuvieron juntos, ¿no? Sí, quiero decir algo, que en realidad no es que los 3 juntos buscamos, sino que mi hermano Seba, que él fue junto con el Mencho Germano, sobre todo el Mencho en el 2005, que era el responsable del Registro Único de la Verdad, es el que inicia la causa, hoy justo estaba releyendo, gracias a una denuncia que le envían por debajo de la puerta, con todo un manuscrito dando cuenta de que en el Hospital Militar de Paraná había existido una maternidad clandestina. Así que ellos empiezan, el Mencho y Seba, y cuando, restituyo mi identidad en el 2008, enseguida me incorporo a la cuadrilla de búsqueda